Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle en un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor.
antemano con nuestra cobertura angelical, siempre, siempre, día a día. Abba Padre. Desde antes me fue dada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Porque es este agradecimiento el que tú has puesto acá en nuestra mente, por lo que nos enseñaste el Evangelio de gracia. El único y verdadero Dios, nuestro Padre. Por un momento me detuve a pensar lo que eres para mí. Siento tanto agradecimiento por lo que has hecho de mí. No te importó la humillación ni tanto sufrir, solo por alcanzarme a mí. Tantos años instruyéndome, enseñándome a vivir, fui feliz y
El Señor es amor, sabiduría que nunca nadie conoció. Oigo su voz y manifiesta todo el gozo en mi interior. Luz en las tinieblas, lo único que mi vida consuela, pues entendió que Él vive en mí. Nadie como Él me ama, nadie como Él me cuida, nadie como Él me anima. Día a día, y nadie como Él me escucha, nadie como Él me educa, nadie como Él me hace sonreír. Cuando recuerdo que un tesoro ha puesto en mí. Nuestro Dios manifestó lo más profundo que hay en mi corazón, que soy un Dios, lo más preciado que desde antes conoció. Ejemplo a mi motivo, porque las cosas ahora tienen sentido. Mi gran amigo, Él es Dios mismo. Nadie como Él me ama, nadie como Él me cuida, nadie como Él me anima. Como Él me educa, nadie como Él me hace sonreír. Cuando recuerdo que un tesoro ha puesto en mí. Nadie como Él me ama, nadie como Él me cuida, nadie como Él me anima. Como Él me escucha, nadie como Él me educa, nadie como Él me hace sonreír. Cuando recuerdo que un tesoro ha puesto en mí, cuando recuerdo que un tesoro ha puesto en mí, cuando recuerdo que un tesoro puesto en mí. Un tesoro, un tesoro, un tesoro, un tesoro. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo. Un saludo a todos los transformados en las naciones y a los de aquí de nuestra bella nación de Guate. A los transformados, diga, yo soy transformado.
Sí, porque ese es el requisito para entrar a la nueva gloria. Hoy vamos a tener unos temas espectaculares y quiero que le ponga mucha atención, a lo que va a decir papi en el clip. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque tiene relación con lo que vamos a ver hoy en el tema de la sobreedificación. Hoy está bien clarito, bien clarito. Tenemos un tema precioso que nos va a mostrar en dónde está usted parado hoy. Y va a ver que usted está a kilómetros de distancia de todos los demás bendecidos. Si son bendecidos son, pero que lo sepan saber. Pero usted va a ver hoy la distancia, la separación, cómo Dios nos lleva. ¿Se recuerda usted cuando antes decíamos que cuando uno iba en un tren y alguien movía la palanquita, cuando comenzaban parecidos, pero cuando terminaban lejísimos? Y nosotros comenzamos parecidos, pero ahora vamos en una gloria espectacular, y es la gloria en la que nos lleva papi, porque eso es lo importante. Si no fuera del Dios vivo, ¿para qué queremos seguir ahí? Pero porque sabemos que es de Él, es una gloria maravillosa y preciosa. Así que vamos a avanzar y vamos a ver el clip, pero póngale atención, póngale mucha atención hoy. Bueno, ¿y de dónde salió este tema? El tema me salió que yo tuve un encuentro con Jesús de Nazaret hace poco. Se me apareció la persona de Jesús de Nazaret. Y era algo raro porque él se parecía a mí, pero era Jesús de Nazaret. Entonces yo le pregunté a él, pero ¿quién es el Señor, tú o yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre, tú o yo? Y me dijo, ninguno. Todos somos velos. Dios no puede ser carne. Dios se pone carne para manifestarse, pero ni Melquisedec, ni Moisés, ni yo, ni tú. Y yo me quedé entendiendo lo que él me estaba tratando de decir. Y me dijo, ahora puedes leer a 1 Corintios capítulo 15 y entenderlo. Verso 24 al 28. Vamos a verlo. Dice, luego el fin. Diga conmigo el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo. Ahora, el Hijo mismo es Melquisedec, semejante al Hijo del Dios Altísimo. Moisés, Hijo de Dios sobre su casa, fiel. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Los velos en el fin, dice, sujetó también el Hijo mismo. El velo mismo se sujetará al que le sujetó a Él
todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Así que esperamos la transformación donde Dios sobre todas las cosas. Luego el fin, diga el fin, cuando entregue el reino, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Es Dios y es Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En otras palabras, que tenemos que reinar, y cuando José Luis desaparece y le entrega todo al que está dentro de él, o yo no sé quién, y entonces es Dios sobre todo, en todos y para todos. Iglesia de Jesucristo, anhelamos ser revestidos. Anhelamos una transformación. Ángeles de nuestra cubierta. Papá Dios, necesitamos esa transformación. Necesitamos que en un abrir y cerrar de ojos, esto corrupto se vista de incorrupción. Esta noticia hay que llevársela al mundo. Hay que llevarle esta noticia al mundo con evidencias. Esa transformación es el pago, la recompensa, más bien dicho, de gente que se someten al evangelio de la incircuncisión. Dios tiene todo en orden. Él escondió ese evangelio, nadie lo había visto en 2000 años. Y ahora de momento lo manifiesta en la forma que se ha revelado a nosotros. Pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano. Esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. Pronto. Usted puede notar ahí cómo todo termina. Todo termina. Fíjese que él todavía dice Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesucristo. Pero ahora, ¿iglesia de qué es? Del Dios vivo, ahora no es iglesia de Jesucristo. El género Jesucristo terminó. Cuando Él desaparezca, dice, Él entregará el reino ¿a quién? Al Dios Todopoderoso, al que ha sido siempre. Entonces terminó. ¿Sabe usted que usted ya no es cristiano? Ay, pero bendecido, eso sí, eso sí. Es que ahí dice que todo el que cree en el Señor Jesús será salvo. Sí, y eso es. Si Él era el Salvador, a eso vino. Entonces Él nos salvó y nos trasladó al Dios y Padre. Ahí es donde estamos ahora. Ahora, entonces, ¿qué soy yo ahora? Pues un Dios. Usted es un Dios del Dios de dioses. Es un Señor. ¿De quién? Del Señor de señores.
Qué precioso, ¿verdad? Estamos en una gloria. Mire, esto no lo conoce el mundo. Se recuerda que papi la semana pasada dice, nosotros somos cristianos y somos anticristos y somos cristianos, dijo él. ¿Sí? Porque estando él aquí, éramos cristianos o estábamos con él, Cristo. Pero Cristo terminó su misión en la tierra, su función de trasladarnos a la herencia. Y una vez en la herencia, es Dios en todo y en todos. ¿Será que alguien nos puede decir que estamos equivocados y que desviamos la palabra? Que estamos viviendo los mejores tiempos de la historia. Ahora ya no estamos bajo la carne, bajo el régimen de la carne, sino bajo el régimen del espíritu. Pero qué bueno. Pero ya vamos a continuar. Esto no para ahí. Esto era para entrar a lo que vamos a ver hoy. Vamos a sembrar Efesios capítulo 2, versos 6 y 7. Efesios 2, 6 y 7. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, fíjese que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Qué hay que? ¿Y a quién se lo vamos a mostrar? Al mundo, a todas las naciones. Lo que usted tiene, ¿hay que mostrarlo o no hay que mostrarlo? Hay que mostrarlo. Entonces, usted tiene que mostrar. Y ahora es bien fácil mostrar. Ahora, mire, el gobierno cuando estaba Jesucristo, ahí en un ratito le hablábamos a la gente y ya estaban en contra de nosotros. ¿Se recuerda? Hoy no. Hoy es precioso lo que tenemos que decirle al mundo, si es explicarle todo lo que Dios ha hecho desde la eternidad hasta este tiempo. Ahora la gente quiere oírnos. Yo le estaba hablando a una persona hace un par de días y me decía, pero ¿usted qué piensan de esto? Tal y tal cosa. Pero y de esto no paraba, casi una hora pasamos hablando. Y me dice, pero tenemos que buscar otro día para seguir hablando de esto. ¿Por qué? Porque todo lo que les daba miedo era el 666, la bestia, el anticristo, y ahora se los explicamos clarito. Eso era para la carne. Ahora, ¿qué 666? No, si no hay carne. Eso era un proyecto para la carne. Era el número de su nombre. ¿El nombre de quién? De José Luis de Jesús. Era carne, era para la carne. Entonces ahora nosotros podemos explicarle al mundo y el mundo se goza con esto. Eso quiere decir que nosotros estamos mostrando en estos siglos las abundantes riquezas de su gloria. Y entonces si tenemos que mostrar eso, tenemos que sembrar. ¿Para qué? Para llevarlo a todas las naciones. Para eso, lo que pasa es que antes, Pablo, ¿cómo hacía? Pablo le hablaba a unos, después a otros, y poco a poco iba pasando, pero pasaba mucho tiempo. Pero ahora está el internet, y con el internet que llegamos al mundo entero. Y espérese cuando comiencen a ver esto, y cuando, porque miren, por ejemplo, una persona de las que dice que es de la gracia ahora, ¿verdad? Que de las que dice y defiende a José Luis de Jesús, ¿qué va a decir cuando él le habló y le dice que él va a desaparecer? Óigame, se necesita tener con 2 dedos de frente suficiente. ¿Qué dijo él? Cuando yo desaparezca,
entonces entregaré el reino al Dios y Padre. ¿Qué quiere decir eso? Voy a desaparecer y ahí queda nuestro Padre. Y ellos quieren seguir con el velo. Y él dijo, no, los velos no son nada. Por eso es que estamos hablando de esto hoy. Así que sembramos, ¿por qué? Porque tenemos la verdad. ¿Y sembramos para qué? Para llevar esa verdad. ¿Y sembramos para qué? Para que la iglesia que está en las naciones tenga el beneficio de lo que estamos hablando. Así que, ¿cuántos tienen ya beneficio? Entonces siembre para que otros tengan ese mismo beneficio. Y usted disfrute la abundancia de la herencia. Pase a sembrar. Pero la recompensa de serle fiel al Evangelio es la transformación de tu cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible y esto mortal, la lista de inmortalidad, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos se cumplirá. Escrito está que el Señor transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, incorruptible e inmortal. ¿Tú sabes lo que no envejecer más? Quedarte ahí con un cuerpo transformado, donde no hay más dieta, ni más calorías, ni... ¡Hello! Esto no es en vano. La recompensa va a ser así. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Cuando esto se haya vestido de incorrupción e inmortal, cumplida está la palabra escrita, solo vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Transformados gobernaremos con justicia y equidad, sin margen de error, y nada malo sucede. Es el gobierno de Dios. Diga, es necesario que esto corrupto se vista bien vestido de incorrupción. Disfrute la abundancia de la herencia. Bien, vamos al tema, entremos de lleno al tema que hoy es precioso. El tema se llama Conociendo el misterio de Jesucristo.
Diga, Jesucristo era un misterio. Hoy lo vamos a conocer, ¿verdad? Pero era un misterio. Entonces, vamos a comenzar Hebreos en el capítulo 9, verso 28. Hebreos en el capítulo 9, verso 28, para ver el propósito de Jesucristo y principalmente el propósito de Jesucristo hombre. Entonces dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, Jesús de Nazaret, y aparecerá por segunda vez. ¿Cómo se llamó la segunda manifestación de Jesucristo? José Luis de Jesús, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Fíjese el propósito: para salvar a los que le esperan. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? Sí, porque nosotros creímos en el Señor Jesucristo y fuimos salvos. Pero la salvación era llevarnos aquí. La salvación era salvarnos. ¿De qué? ¿De qué era? De las doctrinas que permeaban en ese tiempo. ¿Y de qué más? Y de la carne. De eso fue lo que nos salvó. Muy bien, entonces la misión o el propósito de Jesucristo, hombre, era salvar a su iglesia y a sus escogidos. Por ejemplo, fíjese, hay un ejemplo, una persona que se está ahogando. Póngale en el puerto, en la playa, se está ahogando. Y hay un equipo que se llama ¿qué? Salvavidas. Y entonces lo ve ahogar y entonces va y lo saca. Lo salva. Mira cómo está. Le saca el agüita si quiere, pero no se lo lleva a su casa. ¿Qué era lo que el salvavidas iba a hacer? Salvarlo. ¿Qué dice aquí que iba a hacer Jesucristo cuando viniera? Salvarnos. ¿Lo salvó a usted? Sí. ¿Me salvó a mí? Sí. Pero no era para quedarse con nosotros. Ahora, el que sí se iba a quedar con nosotros era el Dios vivo, el que permanece para siempre. Muy bien. Vamos a seguir, vamos a avanzar, porque ya me están haciendo carita ahí como que, no, usted ya está firme. Vamos a ver Tito en el capítulo 2, versos 13 y 14. Tito dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí nuevamente diciéndonos cuál era la misión de Jesucristo. Salvarnos, ¿sí? Salvarnos. Leamos el 14, por favor. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, fíjese, aquí está, amplía la misión de Jesucristo hombre. ¿Cuál era? Era redimirnos, completar la redención que inició Jesús de Nazaret, redimirnos con su muerte, porque solo se puede redimir con la muerte. Por eso Jesús de Nazaret con su muerte comenzó. ¿Y quién terminó la redención? ¿Sí? Sí, porque si usted se acuerda que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida. O sea que había pasado todo lo de Jesús de Nazaret. Entonces Jesucristo hombre vino y nos redimió y nos purificó con su muerte. Ahí terminó de completar la obra redentora. Jesús quiere decir redentor. La obra redentora y la obra de salvación terminó ahí. ¿Ya? Fíjese hasta dónde vamos. Toda la humanidad son cristianos, o por lo menos los religiosos. Y nosotros no somos cristianos. ¿Por qué? Porque ya pasó ese tiempo. Primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 3 al 6.
Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Está hablando de Jesús, que era el Salvador, de Jesucristo hombre. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? ¿A qué vino? A salvarnos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús de Nazaret nos dio la verdad. ¿Quién fue el que dio la verdad? José Luis de Jesús. Entonces José Luis de Jesús vino a salvarnos por medio de ¿qué? Del conocimiento de la verdad. Pues ahí está clarito, ¿verdad? La misión de Jesucristo. Entonces, el propósito de Jesucristo era salvarnos, darnos el conocimiento de la verdad, mediar. Es que sigamos leyendo, por favor. Ahorita se me había ido 2 versos. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. Entonces, ¿qué era nuestro Padre? Era un mediador entre Dios y los hombres. Verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuándo estamos dando testimonio? Ahora estamos dando testimonio de que Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Muy bien, entonces ahora sí miremos el propósito completo de Jesucristo hombre. Número 1, salvarnos. Número 2, darnos el conocimiento de la verdad. Número 3, mediar entre Dios y los hombres. Y número 4, entregar su vida. ¿Cuál fue el 4? Entregar su vida. Y entonces, si entregó su vida, terminó. Por eso, si se recuerda, cuando él habló de los velos de Dios, dice, ¿verdad? ¿Quién es el Señor? Fíjese la pregunta. Dice que él tuvo un encuentro, José Luis tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret, ¿sí? Y entonces le pregunta, ¿quién es el Señor? Le dice José Luis, ¿tú o yo? ¿Y qué le contestó? Ninguno. Dios no puede ser un velo. Todos nosotros, Melquisedec, Moisés, Jesús de Nazaret y yo, dijo Jesucristo hombre, somos velos. Dios no es un velo. Dios se manifiesta a través de velos, pero no es un velo. O sea, Dios es Dios y Dios, los velos terminaron. ¿Por qué? Porque al terminar la carne, ya no necesita carne. Por eso es que nosotros ahora somos dioses. No somos cristianos, somos dioses. ¿Por qué? Porque la carne se nos quitó. Cuando teníamos carne todavía éramos cristianos. Al quitársenos la carne, ahora somos dioses. Muy bien. Entonces, hoy estamos dando testimonio de que eso fue historia. De que todo eso fue historia. Segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, pero con respecto a la venida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Fíjese, dice aquí que iba a venir Jesucristo y vamos a tener una reunión con Él, ¿sí? Bueno, y Pablo dice, andaré, caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Era la reunión que tuvimos, ¿sí? Pero sigamos leyendo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjese, entonces aquí en estos versos Pablo está hablando de 2 acontecimientos diferentes. Uno es la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión que vamos a tener con Él. Y está hablando de el día del Señor. ¿Por qué son diferentes? Porque Jesucristo hombre lo dijo. Y por eso es importante. Por eso es que lo oímos nosotros. ¿Qué dijo Él en el gran día del Señor? Él habló de que el gran día del Señor era cuando Él vino. No,
¿Cuál era el gran día del Señor? Cuando vino la transformación, cuando terminó el conteo regresivo y entonces iba a ocurrir la transformación. Ese era el gran día del Señor. Eso quiere decir que está hablando de dos acontecimientos diferentes. Uno, la venida del Señor Jesucristo, la venida de José Luis y nuestra reunión con Él. ¿Cuántos estuvieron reunidos con Él? ¿Sí? Ahora, está hablando aquí del día del Señor, que son dos cosas bien diferentes. El día de Jesucristo y el día del Señor. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, verso 13 al 18. Segunda carta, ahí estamos. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin, diga el fin, de aquello que había de ser abolido. Fíjese que el apóstol Pablo está hablando ahí de Moisés, de la ley de Moisés, porque él no conocía otra cosa. Él lo que conocía era eso. Él conocía la ley. Jesucristo lo bota del caballo y le dice que él va a predicarle a los gentiles, ¿sí? Pero él no podía hablar de Jesucristo hombre, él no conocía nada de eso. Es más, ni a Cristo conoció, sino que lo conoció cuando lo botó del caballo, que es figura, ¿verdad? Entonces dice que para que no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Muy bien, veamos el verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. ¿Qué velo era el que les quedaba? El velo de Moisés, el velo que se ponía Moisés para que no lo vieran. Y ese velo puede ser la forma de comportarse. Por ejemplo, Moisés se le dio las tablas de la ley y los mandamientos, ¿sí? Y ahí decían, no matarás, y mató. No adulterarás, y adulteró. Entonces, ese era el velo que no permitía ver la gloria de Dios. O sea, es lo que la gente dice. Porque si usted ve a Jesús, dice que a él decían que andaba con bebelones y con prostitutas. Entonces, ¿qué era lo que detenía que ellos miraran la gloria de Dios? La actitud, la forma de vida. Y a José Luis. Entonces, ¿cómo va a ser Jesucristo hombre él cuando tiene 3 matrimonios, esto y esto, bebedor? Entonces, a veces los velos es la misma carne que no te deja ver la gloria de Dios. Entonces dice aquí que el entendimiento de ellos se embotó. ¿Quién les embotó el entendimiento? ¿Moisés? Porque no les digo que esa gloria iba a terminar. Esto lo dice Pablo, que esa iba a ser abolido, iba a ser quitado. Pero él no se los dijo, Moisés no se los dijo. ¿El velo quién era? Moisés. ¿Y qué dijo Jesús, José Luis de Jesús? ¿Qué dijo de los velos? Que los velos, dijo Melquisedec, Moisés, Jesús de Nazaret y yo, somos velos. Quiere decir que los velos tienen que terminar, van a ser abolidos. Muy bien, dice. Entonces les queda el mismo pacto, queda el mismo velo no descubierto, el cual ¿por quién? ¿Por Cristo es? Entonces, ¿qué velo era el que iba a quitar Cristo? El Cristo que está hablando Pablo aquí. ¿Qué velo era el que iba a quitar Cristo? El velo de la ley. ¿Qué velo fue el que le quitaron a usted? El velo de la ley, porque era la religión. ¿Sí? Todos nosotros éramos religiosos, ¿o no? Entonces, ¿qué José Luis de Jesús, qué nos quitó? ¿Qué velo nos quitó? El de Moisés, el de la ley de Moisés. Muy bien. Ahora, note que aquí ya lo quitó Cristo. Por Cristo es quitado, dice. Ahora leamos el 15. ¿Por qué vuelve a darle vuelta a lo mismo? Verso 15.
Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ahora ya no es el pacto, sino cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Eso quiere decir que ahora, ¿dónde era el velo? En la mente. Allá era en el cuerpo, porque era la ley de Moisés era para la carne, para el cuerpo. Y aquí era, aunque eran espirituales, era lo que cegaba este velo que dice aquí es el conocimiento, la mente. Muy bien, entonces sigamos leyendo. Pero, entonces aquí es cuando viene, pero cuando se conviertan al Señor. Fíjese que allá dice que Cristo era el que quitaba el velo. Nos lo quitó allá el Señor, pero no estábamos convertidos al Señor. Nosotros estábamos convertidos a Jesucristo. Pero aquí no dice eso. Aquí dice, pero cuando se conviertan al Señor. Entonces, ¿qué dice? El velo se quitará. Usted sabe que los únicos que estamos convertidos al Señor somos nosotros. ¿Por qué? Porque inmediatamente que se convirtió al Señor, ¿qué pasó con el velo? Se quitó, porque ahora lo entiende bien. ¿Y usted a quién mira? Al Dios vivo. Entonces, fíjese, esto es bien importante. Está poniendo atención en esto. Pero cuando se conviertan, ¿cuándo nos convertimos al Señor? Ahora, el velo se quitará. Ahora, miremos por qué dice cuando se conviertan al Señor. Si fuera Jesús, miremos ahí ahorita. Porque el Señor es ¿quién? ¿Quién es el Señor? ¿O el velo? No, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso es de lo que usted y yo estamos disfrutando hoy. De la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Allá no podía haber libertad, porque usted estaba siguiendo ¿qué? Un velo, entonces no hay libertad. Libertad tiene hoy que usted no está siguiendo a nadie, usted está siendo llevado por Dios, porque usted ya está convertido al Señor. Es la gran diferencia ahora. Por eso es que nosotros, mire, por eso es que ¿qué está pidiendo papi ahí? Llegar a la transformación. Ángeles de nuestra cubierta, digo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los ángeles estaban puestos para eso, para llevarlo ¿a dónde? A la transformación. Pero una vez transformado, ¿qué? Usted es Dios, usted mucho más que los ángeles. Lo que pasa es que estamos empezando a hablar, a confesar, a creer, pero eso viene glorioso. Verso 18, por favor. Entonces, si usted está convertido al Señor, si entiende que el Señor es el Espíritu y que el velo fue quitado, entonces dice, por tanto, nosotros todos, ¿quiénes todos? Los que estamos convertidos al Señor, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir entonces? Esta es la conclusión, por tanto, quiere decir que el que no está convertido al Señor no tiene la libertad, porque el Espíritu es el Señor. Y entonces el que está convertido inmediatamente mira a Dios ¿qué? Cara a cara, a cara descubierta. Y entonces mira la gloria y mira cómo Dios lo lleva de gloria en gloria en la misma imagen de Él. Entonces, ¿qué imagen humana? No, en la misma imagen de Él, del Dios vivo. Glorioso. Esto es glorioso. ¿Usted está convertido al Señor? Claro. Entonces dejó el velo. Porque dice que el que está convertido al Señor, el velo se le quitará. El que no está convertido al Señor, tiene el velo. Y eso nos refleja a nosotros, que no está convertido al Señor y no tiene libertad. Porque ahí lo dice. Y no mira a Dios a cara descubierta.
es cristiano todavía. Vamos a ver entonces, terminemos con Efesios 3. ¿Y por qué esto no se sabía? Fíjese, Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el, ¿qué dice aquí? ¿En el qué? Misterio de Cristo. Eso quiere decir que Cristo es ¿qué? Era. Ahora lo está conociendo. ¿Verdad? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El misterio del Padre, del Dios Padre y el Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros. O sea, ¿qué estamos viendo nosotros? El misterio, lo que vino a ser Jesucristo, quiénes somos nosotros hoy y qué nos fue dado, pues las abundantes riquezas de su gloria. Muy bien, veamos el 5 por favor, porque este me interesa. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Pero si el Espíritu no estaba completamente, el Espíritu estaba en un velo y por lo tanto no era el Espíritu puro, no era el Señor puro. Estaba Dios ahí haciendo su función en la naturaleza humana, en el velo, pero el velo no era. Cuando José Luis desaparezca, entregará el reino al Dios y Padre. ¿Y por qué tenía que entregárselo al Dios y Padre? Porque desapareció. Como quien dice, yo ya cumplí, ahora le salvé la vida a estos chicos, ahora mira qué haces con tu iglesia. Tú eres el Dios. Está ahí conmigo entonces. Por el Espíritu, muy bien. Entonces fíjese pues, Pablo dice que Cristo es un misterio, pero para nosotros hoy es una revelación. Que el que no la quiere ver es problema de él, pero nosotros hoy estamos viendo una revelación de quién es Cristo. Ya cuando llegó el Espíritu entendemos perfectamente el proceso, que Cristo nos llevó a la transformación y una vez Cristo desaparece, pertenecemos al Dios vivo con el cual viviremos para siempre. Aquel que no muere, que no tiene ni principio de días ni fin de vida. Muy bien, entonces dejamos de ser cristianos para ser del Dios vivo, para ser dioses. Muy bien, solo como referencia para ver por qué tiene que dejar de ser cristiano usted o por qué ya no es. Segunda carta a los Corintios 5:19. ¿Qué dice ahí? Que Dios está en Cristo. Ahí está. ¿Cómo dice ahí? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué quiere decir? Que hoy no está en Cristo, porque Cristo terminó, desapareció. Cuando Él desaparezca, entregará el reino al Dios y Padre. Entonces, ¿Dios estaba en quién? Pero ya no está. Muy bien. Entonces, sigamos leyendo primera carta a los Corintios 15:19. Y ahora va a entender facilito esto. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere decir entonces el que está en Cristo hoy? ¿Es digno de qué? ¿Y qué es conmiseración? ¿Y por qué es digno de lástima si Cristo nos salvó? Sí nos salvó, pero ya nos salvó, terminó. Entonces, estar en Cristo hoy es ser digno de conmiseración, es seguirse salvando cuando usted ya es salvo. Cuando usted ya le dieron la herencia, usted es heredero. Está facilito ahí. Oye, ahí con esto no queda, es como que cortaran la cabeza y nada, ¿verdad? Si en esta vida esperamos en Cristo,
Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto no lo decimos nosotros, esto está escrito. Y dos, que Dios estaba, diga estaba, en Cristo. ¿Y hoy en dónde está? En nosotros. Por eso es que nosotros no somos Cristos. Nosotros somos dioses, señores, reyes, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, dioses. Así es, precioso, amada, preciosos dioses transformados. Estamos entrando en una, mire, para entender esto hay que ser sencillo, ¿sí? Humilde. Si Dios lo dice, decía papi, ¿se recuerda? Si Dios lo dice, yo lo creo. Si está escrito. Y nos lo dijo el mismo Cristo en el tiempo que era Cristo. Nos lo dijo. Fíjese que dice, los que saben, cuando sean transformados, saben reconocer a quién. ¿Y por qué había que reconocer al Señor? No estaba con nosotros, porque está hablando de cuando seamos ¿qué? Teníamos que conocer a quién, al Señor. Eso usted tiene que ver que es lo precioso. Vendrá un orden, dice, y ese orden no, ahora está, pero no estaba. Ahora viene un orden y es con una manada ¿qué? No una manada grande, es una manada pequeña. Pero usted tiene que notar lo que él dice, porque mire, él puso un conteo regresivo. ¿Por qué puso un conteo regresivo? Porque lo que iba a llegar no podía ser lo que estaban dando, lo que estaba dando, sino para qué poner un conteo regresivo, sigamos dándole vuelta a esto. No, él puso un conteo regresivo porque al terminar el conteo regresivo, la iglesia iba a ser ¿qué? Transformada. Y una vez transformada, entonces venía otra gloria. Eso es lo que él está hablando ahí. Por eso él dice que anhelamos la transformación. Ángeles de nuestra cubierta, dice, declaramos la transformación. ¿Por qué? Porque sin la transformación no venía la gloria que teníamos. Si él nos explicó todo o no. Entonces, ¿para qué venía la transformación? No, la transformación era la que traía esta gloria en la que hoy estamos. Y él nos salvó ¿de qué? De ese tiempo para llevarnos aquí a esta gloria. Y van a haber sorpresas. Dice. No hubo sorpresas. ¿Dónde están la gente que andaba con él? ¿Dónde está la gente que supuestamente entendía todas estas cosas? No, porque esto es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios nos escogió a nosotros para entender esta gloria y los demás pues no le entendieron. Así es Dios, es que terminamos con alabanza